FESPAD, junto a la sociedad civil, busca construir una política nacional de protección a personas defensoras de derechos humanos. La Fundación para la Aplicación del Derecho, en coordinación con otras entidades, realiza una serie de actividades con participación ciudadana a fin de construir una propuesta de política nacional de protección a personas defensoras de derechos humanos que establezca medidas integrales que protejan la labor de defensa. La inexistencia de un marco jurídico para la protección de defensores y defensoras de derechos humanos acá en el país facilita eso, y también una débil institucionalidad que vaya encaminada a esa protección. En ese sentido, nosotros estamos aprendiendo de las experiencias de Colombia, de México, de Honduras, de Guatemala, porque esos países ya han avanzado en institucionalidad y en protección de defensores y defensoras de derechos humanos, que posiblemente no sea tan efectivo, pero nosotros nos estamos quedando rezagados. La importancia de contar con una política es la importancia que tiene para un Estado el respeto a los derechos humanos de las defensoras y los defensores de derechos humanos. O sea, en aquella lógica de quién protege a quienes protegen, ¿verdad? Es bien importante en un Estado democrático que las personas que trabajan por la defensa de los derechos humanos desde la sociedad civil, desde las organizaciones de la sociedad civil, y aquí debemos entender no todas las organizaciones como el IDUCA, como FESPAD, sino que esas personas que están en las comunidades en su lucha cotidiana por el agua, por una vivienda digna o por las libertades, ¿verdad? Tienen derecho a ser protegidos por el Estado y a poder realizar su trabajo en defensa de los derechos humanos. A criterio de los expertos, la política de protección de derechos debe partir del reconocimiento e interdependencia de las obligaciones del Estado para permitir que los defensores de derechos ejerzan su función en condiciones seguras. Pues la política pública va a tener una complementariedad con esa ley, que debería de ser aprobada por la Asamblea Legislativa. En el caso de la política pública estamos tocando las puertas del órgano ejecutivo, estamos aprovechando la existencia de la figura de la comisionada presidencial para los derechos humanos, que está presente acá en este evento, y que se sume el Ejecutivo para que se complemente con esa ley, que también contenga un mecanismo de protección, lo que implica crear institucionalidad, una asignación presupuestaria también, para que de manera efectiva se pueda proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos. Las defensoras y los defensores de derechos humanos juegan un rol importante en la vida de un Estado democrático y en la claridad de que no son enemigos de las instituciones del Estado, por el contrario, hacen un trabajo complementario que fortalece el Estado de Derecho y los procesos de democratización. Históricamente en este país defender derechos humanos ha sido una labor peligrosa, ha sido una labor que se ha visto estigmatizada, ha sido una labor que se ha visto mal. Entonces creo que a 27 años de los acuerdos de paz necesitamos el adoptar, el que se entienda, el que se conozca y se reconozca cuál es la labor de una persona defensora de derechos humanos. El Salvador carece de un marco regulatorio que proteja el derecho de la defensa. Por ello, la necesidad de construir desde la sociedad civil una iniciativa que frene violaciones a los derechos de quienes se dedican a esa labor. Fíjense que hay incidentes que pasan desapercibidos acá en el país. Por ejemplo, hoy que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa el tema del agua, en donde su servidor, al igual que otras instituciones que pertenecemos a la Alianza contra la Privatización del Agua, en esa comisión se nos ha atropellado, se nos ha denigrado y se nos ha descalificado como defensores y defensoras de derechos humanos. ¿Quién han hecho estos actos? Los diputados y diputadas, particularmente de los partidos de derecha. Yo creo que los defensores y las defensoras estamos en nuestro legítimo derecho de ejercer esa labor. Ya los sistemas de protección, tanto el universal como el regional, han establecido marcos normativos y estándares internacionales que obligan a los estados a dejar trabajar de manera libre y generar condiciones de protección a los defensores y defensoras de derechos humanos. En la actualidad, solo se cuenta con el decreto legislativo número 288, aprobado en febrero de 2013, que declara el 26 de octubre como Día Nacional del Defensor de Derechos Humanos. Sin embargo, la declaratoria se limita a un instrumento decorativo y conmemorativo, ya que en la práctica prevalece la poca voluntad política de los legisladores respecto a establecer medidas integrales que protejan los derechos de quienes se dedican a proteger derechos.